Bien amigos, quiero ahora hablaros de un personaje de sobras conocido. Se trata de Gengis Khan, historia y hazañas. En apenas 20 años, el caudillo mongol levantó un imperio colosal, encadenando victorias que descansaron en su carisma personal, la elección de generales en razón de sus méritos y no de su linaje, y el empleo sistemático del terror. Con un ejército de menos de 100.000 hombres y en apenas 25 años, Gengis Khan logró someter más territorios y pueblos que los romanos en 4 siglos. Su imperio, que se extendía de la nevada tundra siberiana a las calurosas llanuras de la India, desde Corea hasta los Balcanes, abarcó en su momento de mayor apogeo entre 17 y 19 millones de kilómetros cuadrados, la superficie aproximada del continente africano. El caudillo mongol conquistó más del doble de regiones que cualquier otro hombre en la historia. Sin embargo, su imagen popular es mucho menos benévola que las de Julio César o Alejandro Magno. Fue el arquetipo del bárbaro, del salvaje sangriento y despiadado. Cuando hablamos de los grandes imperios de nuestra historia, griego, romano, español o inglés, solemos omitir el que probablemente haya sido el más grande, el imperio mongol. Alrededor del siglo XIII de nuestra era, una comunidad nómada y amante de los caballos comenzó a expandirse desde las estepas de Asia Central y los bosques siberianos hacia el resto del continente asiático. En apenas media centuria dominaba un vasto territorio, desde las orillas del Pacífico hasta las puertas de la Europa oriental. Tan solo Alejandro Magno y la expansión musulmana durante el siglo VII podrían equiparse en tiempo y forma tal gesta, aunque ninguno de ellos conquistó tantas tierras y reinos como el mongol. El artífice de tal proeza fue Gengis Khan, quien, tras agrupar bajo su mando no sin esfuerzo a las diversas tribus mongolas, se dirigió contra los imperios vecinos a los que fue sometiendo, uno tras otro, inmisericordiamente. Los Kyutes, tribus del suroeste del lago Baikal, habían elegido como jefe a Yesugei, quien había conseguido reunir bajo su mando unas 40.000 tiendas. Al volver de una batalla contra los tártaros, el guerrero se encontró con que su favorita, Oelon Eke Madre Nube, le había dado un heredero, al que llamaron Temujin. El niño tenía en la muñeca una mancha encarnada, por lo que el chamán pronosticó que sería un famoso guerrero. Años después, en efecto, Temujin se convertiría en Gengis Khan, el célebre conquistador mongol. Su nacimiento figura en los anales chinos en el año 1162, año del caballo. Tenía 9 años cuando su padre, según la costumbre mongólica, lo llevó consigo en una larga marcha para buscar la esposa. Atravesaron las vastas estepas y el desierto de Gobi y llegaron a la región donde vivían los Chungiratos, lindando con la muralla china. Allí encontraron a Burte, una niña de su edad que, según la tradición, sería la esposa madre que le fue entregada por su noble padre. El destino de Temujin sufrió un grave revés cuando Yesugei, su padre, murió envenenado por los tártaros. Tenía entonces 13 años y tuvo que asistir a la ruina de los suyos. La vida de Gengis Khan es una serie ininterrumpida de batallas victoriosas. La primera la libró contra los merquitas, en castigo por haber raptado a Burte, su mujer, y el éxito se lo debió a la ayuda que le brindó la tribu de los Keraitos, un pueblo turco-mongol que contaba con muchos cristianos, nestorianos y musulmanes. Rey de los mongoles. Corría el año 1196 y entre los mongoles corrió la voz de que había llegado el momento de elegir un nuevo rey de los mongoles entre los jefes de los campamentos. Cuando el chamán declaró que el eterno cielo azul había destinado a Temujin para tal cargo, nadie se opuso, y la elección del nuevo Khan, que entonces contaba con 28 años de edad, fue celebrada con gran esplendor. Temujin se preocupó ante todo de fortalecer su propia tribu, de constituir un verdadero ejército y también de estar informado de cuanto acaecía en sus tribus vasallas. Bajo su mandato logró unificar a todas las tribus mongoles para ir a la guerra contra los pueblos nómadas del sur, los tártaros, y les infligió una severa derrota en 1202. En recompensa, el emperador chino, enemigo acérrimo de los tártaros, le concedió el título de Chaoyuri,
plenipotenciario entre los rebeldes de la frontera. Con los suyos, Temujin era también inexorable y despiadado. Como la estepa y su terrible clima, invariablemente mataba a cuantos pretendían compartir con él el poder o simplemente le desobedecían. Tal fue el caso de Yamuga, su primo y compañero de juegos en la infancia, con quien había compartido el lecho en los días de adversidad y repartido fraternalmente los escasos alimentos de que disponían. Disconforme con su papel de subordinado, Yamuga le plantó cara y tras diversas escaramuzas se refugió en las montañas, seguido únicamente por 5 hombres. Un día, cansados de huir, sus compañeros se arrojaron sobre él, ataron sólidamente a su caballo y le entregaron a Temujin. Temujin ordenó detener a los traidores y decapitarlos. Seguidamente, sin inmutarse, dio orden de que estrangularan a su querido primo. Emperador universal. En el 1206, año de la Pantera, cuando ya todas las tribus de la Alta Mongolia estaban bajo su dominio, Temujin se hizo nombrar Gran Khan, o emperador de emperadores, con el nombre de Genghis. A su lado, en la ceremonia de coronación, estaban su esposa Burte y los 4 hijos varones que había tenido con ella, Yuzi, Yagatai, Odei y Tuli. Eran los únicos de sus descendientes que podían heredar el título de Gran Khan, privilegio que no alcanzaba a los que había tenido con sus otras esposas, entre ellas algunas princesas chinas y persas, ni tampoco a los de su favorita, Chalam, la princesa merquita que solía acompañarlo en sus campañas guerreras. A los pies de la Gran Muralla. En el año 1211, Genghis Khan reunió todas sus fuerzas, convocó a los guerreros que vivían desde el Altai hasta la montaña Chingán para que se presentaran en su campamento a orillas del río Kerulo. La mayor conquista de los mongoles, la que transformaría en un poder mundial, estaba al caer. Aprovechando que el país se hallaba en guerra civil, se dirigieron contra la China del Norte, gobernada por la dinastía de los Qing, en una serie de campañas que terminaron en 1215 con la toma de Pekín. Al este de su imperio estaba China, con su antiquísima civilización. En poco más de 10 años el imperio mongol había crecido hasta abarcar desde las orillas del Pacífico hasta el mismo corazón de Europa, incluyendo casi todo el mundo conocido y más de la mitad de los hombres que lo poblaban. Karakorum, la capital de Mongolia, era el centro del mundo oriental, y los mongoles amenazaban incluso con aniquilar las fuerzas del cristianismo. Genghis Khan no había perdido jamás una batalla. A pesar de enfrentarse a naciones que disponían de fuerzas muy superiores en número, es probable que jamás lograra poner a más de 200.000 hombres en pie de guerra. Sin embargo, con estas huestes relativamente pequeñas, pulverizó imperios de muchos millones de habitantes. Vamos a hablar ahora un poco de sus ejércitos. Los ejércitos de Genghis Khan no disfrutaron de ninguna ventaja tecnológica sobre sus predecesores. De hecho, su arma principal, el potente arco compuesto, solo presentaba pequeñas diferencias con el usado por los escitas más de 2000 años antes. Por otra parte, la organización del ejército mongol, estructurado en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, tampoco era ninguna novedad y había sido empleada por muchos pueblos nómadas, desde que los Xiongnu, fundadores del primer imperio en Mongolia, la adoptaron por primera vez en el siglo III a.C. Las hazañas de Genghis Khan son impresionantes. Entre sus víctimas se encuentran 2 de los estados más poderosos del momento, los imperios Jurchen y Juarezmio. Sus batallas campales se cuentan por victorias. Además, durante esos años, varios ejércitos mongoles, mandados por un grupo de subordinados de talento como Gebe, Subetei y Muyali, infligieron a estos mismos enemigos al menos media docena más de grandes derrotas. Son precisamente estos hombres quienes nos recuerdan otro ingrediente de la receta del éxito de Genghis Khan: la instauración, y esto es muy importante, de una meritocracia en el ejército, o lo que es lo mismo, la selección de los hombres para puestos de responsabilidad por sus cualidades personales y no por pertenencia a la aristocracia mongol. Pero Genghis Khan no dispuso solo de un nutrido grupo de excelentes subordinados, sino que estos le fueron absolutamente fieles, incluso hombres como Gebe, que había matado de un flechazo al caballo del propio Genghis Khan durante una batalla, hombres que habían sido sus enemigos y a los que había perdonado.
Fue el carisma del conquistador mongol lo que le permitió disfrutar de la lealtad incondicional de sus soldados, como en aquella ocasión en que tras una confusa batalla contra los Tayichuit, una tribu mongol que se negaba a reconocerle como Khan, acabó tirado en el campo de batalla con una herida en el cuello y fue salvado por Helme, uno de sus guerreros que le cuidó toda la noche y llegó a infiltrarse en el campamento enemigo para conseguir leche de yegua para su sediento y malherido Khan. Vamos con la disciplina militar. Otro pilar del ejército de Gengis Khan fue la durísima disciplina que implantó. En 1202, justo antes de una expedición para vengarse de los tatar que habían asesinado a su padre unos 40 años antes, el conquistador mongol impartió esta rotunda orden a sus tropas: si vencemos, que ninguno tome botín en este momento, pues ya será repartido más tarde, y si tenemos que retirarnos, tornemos al lugar de donde hayamos partido y, formados otra vez, volvamos a atacar con brío. Todo aquel que no vuelva a la formación será decapitado. De esta manera eliminó uno de los principales puntos débiles de los ejércitos nómadas, que muchas veces veían como tras ganar una batalla los guerreros victoriosos se detenían a saquear el campamento contrario, lo que permitía escapar a los enemigos. A menudo los castigos por falta de disciplina eran colectivos. Según Juan de Plano Carpini, un monje franciscano que visitó el Imperio Mongol 18 años después de la muerte de Gengis Khan, si algún soldado de una unidad de 10 hombres, Arvam, huía en plena batalla, era ejecutado con sus compañeros. Y si era todo un Arvam el que huía, entonces era ajusticiada la unidad de 100 soldados, Yagun, a la que pertenecía. Los mongoles también destacaron por su gran capacidad de adaptación, demostrando una magnífica predisposición para probar nuevas estrategias a la hora de hacer frente a situaciones desconocidas. Quizás en el campo en donde más se notó esta actitud fue en el de la guerra de asedio, el gran talón de Aquiles de muchos de los ejércitos nómadas. Durante el primer asedio de una gran ciudad fortificada, Chongqing, la capital del reino Xixia, atacada en 1209, el ejército de Gengis Khan, sin máquinas de asedio ni conocimientos técnicos, intentó derruir las murallas de la ciudad desviando el curso de un río para que socavara los cimientos. Las lluvias provocaron el desbordamiento del río, que acabó inundando el campamento de los mongoles, pero la determinación que estos habían demostrado convenció al rey Xixia para rendirse y entregar la capital. Con todo, fue en el norte de China, en su lucha contra los Jurchen, donde los mongoles se adaptaron a este tipo de guerra. Durante la primera campaña, en 1211, solo pudieron apoderarse de ciudades pequeñas o mal defendidas, principalmente a través de ataques por sorpresa. Pero en los años siguientes desarrollaron un potente tren de asedio por el sencillo sistema de reclutar a miles de desertores chinos que aportaron los conocimientos e incluso las máquinas de asedio de las que los mongoles carecían. En este caso, la capacidad de adaptación se combinó con la meritocracia, que no solo se aplicaba a los mongoles. Cualquiera podía servir en el ejército de Gengis Khan, desde un humilde pastor de la estepa con actitudes para el mando hasta un desertor chino con conocimientos en la guerra de asedio. El arma del terror. El componente más polémico del estilo de guerra mongol fue el terror. En sus conquistas de estados sedentarios, Gengis Khan aplicó premeditadamente una política del miedo, difundido a través de la violencia. Pero ojo, esta práctica no era la acción descontrolada de unos bárbaros sedientos de sangre, sino un instrumento calculado para facilitar las conquistas. Cuanto más se resistía una zona, más cruel era la actuación de los mongoles, y los aterrorizados supervivientes de las represalias, a los que a menudo dejaban escapar los propios mongoles, eran los involuntarios portadores del mensaje de que toda resistencia contra el invasor era totalmente inútil. Desde luego los mongoles no fueron los primeros en pasar a cuchillo a todos los habitantes de una ciudad, ni serían los últimos, pero es probable que nadie lo hubiera hecho antes a semejante escala. ¿Por qué? Superados ampliamente en número por las poblaciones sometidas, no podían permitirse el lujo de dejar fuertes guarniciones para vigilar las zonas problemáticas, por lo que para ellos tenía sentido arrasarlas por completo.
Pero para sus víctimas y para los historiadores sedentarios que nos han dejado relatos de las conquistas mongolas, para quienes el objetivo de las guerras era la conquista de poblaciones trabajadoras, que eran la base de la riqueza, se trataba de un comportamiento demencial. Vamos con una cronología resumida de las campañas para no cansaros demasiado. Campañas de unificación 1181-1206. 1185 merquitas atacan a los Cutes, tribu de Temujin, secuestran a su esposa llamada Aborta. Este escapa y salía con los Keraitos, destruyendo a los merquitas. 1188 vence a los Tayeschutos. 1197 inicia conflicto con los Keraitos. 1201 se vuelve enemigo de Yamuya. 1203 somete a los Naimanes y Keraitas. 1204 varias tribus proclaman a Temujin rey de Mongolia, pero otras se niegan a reconocerlo. Se inicia la guerra contra la coalición Yamuya. 1206 somete a los restos de los merquitas y acaba con los tártaros. Muerte de Yamuya. Es proclamado rey de toda Mongolia sin rivales importantes. 1207 somete a los kirguises. 1209 somete a los iugures. 1218 somete a los Khitan. Vamos con las campañas de Gengis Khan. Conquista del reino Xia occidental entre 1206 y 1209, conquistó un pequeño estado chino que sirvió para aprender tácticas de asedio de grandes ciudades. Invasión del Imperio Jin entre 1211 y 1215, ataca el mayor y más poderoso estado chino con 150.000 hombres, conquista el norte de China y saquea el actual Pekín. Invasión del Imperio Corasmio entre 1218 y 1223, con hasta 200.000 soldados, conquista Asia Central, Persia y Afganistán. Vamos con la muerte de Gengis Khan. La muerte sobrevino a Gengis Khan en el año 1226, provocada por las secuelas de una mala caída mientras cazaba. Quien fuera el monarca más importante de Asia fallecía tras hacer lo que más le gustaba, cazar. Las múltiples versiones de su muerte, así como las circunstancias secretas de su entierro, han dado pie a especulaciones, teorías, mitos y leyendas que perduran hasta la actualidad. Y ya sabéis, mis queridos amigos, lo que me gusta a mí todo esto. Pues vamos con ello. Algunas fuentes afirman que murió, como os decía, debido a una caída de caballo, algo poco probable, considerando que era un jinete excepcional. Otros sostienen que falleció a causa de una herida de guerra o por haber contraído tifus. Una de las fuentes más notables es Marco Polo, quien en su obra Los viajes de Marco Polo escribió que el Khan murió tras recibir una flecha en la rodilla durante el asedio de un castillo llamado Kaju. Esta versión fue cuestionada por algunos historiadores, quienes apuntan que las condiciones de vida y las constantes campañas militares podrían haber debilitado la salud de Gengis Khan, llevándolo a la muerte por causas más naturales. Otra teoría intrigante, pero menos respaldada, apunta que fue asesinado por una concubina despechada. Incluso se han relatado las teorías más extravagantes. Por ejemplo, un rumor que se propagó por Europa decía que el Khan había sido fulminado por un rayo. Otros relatos menos aceptados por la historiografía cuentan que el líder mongol fue envenenado o víctima de un hechizo mortal por parte del rey de los Tangut, el reino al que sometió poco antes de morir. Vamos con su funeral, un funeral de sangre y secretos. La muerte de Gengis Khan no solo fue un enigma, sino que su entierro estuvo marcado por la violencia. Antes de fallecer, el Khan pidió que su entierro fuera anónimo y sin ningún tipo de señal que indicara su ubicación. También solicitó que lo enterraran junto a sus 6 gatos vivos, según la creencia mongola de que sus ronroneos lo guiarían hacia la tierra bajo el cielo azul grande, el equivalente al paraíso para su cultura. Se cree que su cuerpo fue trasladado a Mongolia, posiblemente a la región donde nació, aunque no existe una certeza absoluta sobre este punto. Según las leyendas, para mantener en secreto el lugar de su descanso eterno, todos los asistentes al funeral, unas 2.000 personas, fueron asesinadas por un grupo de 800 soldados que se encargaron de transportar el cadáver durante unos 100 días. En el trayecto, aquellos que se cruzaban con la comitiva y miraban hacia el lugar donde se dirigían,
eran igualmente asesinados. Una vez que el Khan fue enterrado, se dice que los mismos soldados encargados de su traslado también fueron ejecutados para asegurar que no quedaran testigos de su sepultura. Así hasta el último de ellos. Otras historias apuntan a medidas extremas para ocultar la tumba, como el desvío del río Nom, para que cubriera por completo la zona del enterramiento, y el uso de caballos para pisotear el terreno y borrar cualquier señal del lugar exacto. También se habla de la construcción de una tumba ornamentada, tal y como lo muestran algunos frescos encontrados, aunque esta versión contradice la petición obviamente original del Khan de tener un entierro humilde. Y como podéis imaginar, los esclavos que habían construido la tumba habrían sido asesinados al finalizar su trabajo, según la costumbre de la época, que aseguraba su lealtad y silencio. Quiero ahora hablaros de la zona prohibida de Burkhan Khaldun. Una de las claves que podría explicar el misterio sobre la tumba de Gengis Khan es la creación de una zona prohibida, o Gran Tabú, Inkorim en mongol, establecida poco después de su muerte. Esta zona de unos 240 km², alrededor de la montaña sagrada de Burkhan Khaldun, fue delimitada por orden de sus descendientes con el objetivo de preservar el lugar de entierro del Khan y evitar cualquier profanación. La región era protegida por la tribu Darkaj. En la actualidad, la montaña Burkhan Khaldun y su entorno forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y están protegidos bajo el nombre de la zona protegida estrictamente de Khan Kendil. Este área, que abarca unos 12.270 km², se considera un lugar de veneración y, por tradición, cualquier actividad que no sea un ritual de adoración está prohibida. La conservación de este paisaje prístino y la ausencia de mapas detallados de la región refuerzan la idea de que el lugar de descanso de Gengis Khan sigue protegido por un secreto que ha sobrevivido por siglos.